Muy bien, entonces abramos nuestras Biblias en Efesios 5. Efesios 5, vamos a estar ahí. Entonces estamos en Efesios 5, vamos a estar en los versículos 26 hasta el versículo 30. Y ya que estás ahí, sabemos que estamos en medio de una sección muy práctica de esta preciosa carta que la hemos estudiado más de un año. Dios muestra en esta sección el rol que tiene una familia cristiana, en especial el esposo y la esposa, y cómo vivir de una manera que le traen gloria y honor a Dios. Hace unas semanas vimos el rol de la esposa en los versículos 21 al 24 y dice claramente el texto que una esposa que ama a Cristo se somete a su esposo bíblicamente, sabiendo de que su esposo es una oportunidad de mostrar al mundo el evangelio. Entonces se somete a su esposo bíblicamente, pensando y claramente teniendo en mente y entendiendo, hermanas, de que tú te sometes a Él sabiendo que Cristo es tu Señor. Cristo es tu Señor y Salvador, no tu esposo. Entonces por eso tú tienes la oportunidad de someterte a una persona imperfecta y pecaminosa, a menos que te pida que peques, pero te sometes a esa persona porque es una oportunidad de mostrar el evangelio. De la semana anterior vimos la primera parte del llamado en cambio a los esposos y empieza en el versículo 25. Y este llamado es a amar a sus esposas y una vez más poniendo sus ojos ¿en quién? En Cristo. Y esto es tan importante porque tanto la esposa como el esposo tiene un llamado, pero ese llamado no está siendo mírale a él, mírale a ella, pero el esposo y la esposa miran a su Señor y Salvador que es Cristo. Entonces ya que ese esposo mira a Cristo y el ejemplo de Cristo, puede amar a su esposa de una manera única y especial. Y lo que habíamos dicho es que el momento que hablamos de un esposo, de un varón amando a una esposa, hay problemas. Porque en este mundo no sabemos cómo definir el amor. Este mundo está muy confundido en qué es ser un varón. Y es por eso que es tan hermoso de que Dios es el que inspira este texto, obviamente. Y Pablo le escribe y dice, ¿sabes? La única manera de hacer esto es que tú pones tus ojos en Cristo, el ejemplo de amor y el varón perfecto. Me puse a pensar en algunas cosas porque Cristo entonces, amados, es nuestra motivación para amar. Y no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando éramos niños, varones y quizás también mujeres, tú sabías que iba a jugar tu equipo favorito de fútbol y tú te ponías la camiseta, te ponías las medias, te ponías los pupos y te sentabas a ver el partido. ¿Por qué? Porque querías inspirarte, ¿recuerdan? Y es más, eso todavía lo ves el día de hoy, cuando es tiempo de Copa América, tiempo de Copa del Mundo, personas están muchas veces más animados de ir a jugar porque están como inspirados al ver a las superestrellas jugar y tú dices, voy a copiarle lo que él está haciendo, ¿no es cierto? Recuerdo que íbamos a jugar en el parque y decías, tú eres esta persona, yo soy esta persona. ¿Por qué? Porque veías el ejemplo de esos grandes jugadores y tú decías, yo quiero copiarle, yo quiero ser, ahí pon el nombre. Y en cierta manera lo que este texto nos muestra es que el esposo sigue haciendo lo mismo, pero con un llamado mucho más grande. No es jugar fútbol, no es parecerte a tu superestrella de baloncesto, de lo que sea, sino parecerte a Cristo tu Salvador. Y mientras le copias a Él, tú sabes cómo amarle a tu esposa. Y la semana pasada empezamos a ver 5 características de cómo un esposo mira el ejemplo de amor de Cristo amando a su iglesia, y eso le motiva en su manera de amar, informa su manera de cómo voy a tratarle a la esposa que Dios me ha dado. Y con eso vamos a nada más hacer un pequeño resumen y vimos que la primera característica es que es un amor que es exclusivo. Y por favor con sus ojos observen Efesios capítulo 5, versículo 25 y dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Literalmente podría decir, maridos, amad a tu propia mujer. La relación entre Cristo y la iglesia le muestra a un esposo que su amor a su esposa es un amor especial, es un amor único, es un amor exclusivo, es un amor que no comparte con nadie más. Una esposa de un varón piadoso no debe nunca sentir que ella está compitiendo por el amor de su esposo, sea con hobbies, sea con actividades, sea con el ministerio, sea con dispositivos, sea con, Dios no quiera, con otra persona. Esa mujer está totalmente segura que este esposo tiene solamente ojos para ella. Y como esposo tú te das cuenta que el amor que tú tienes que darle a tu esposa
Bíblicamente es un amor que ella debe sentir tan especial en ese amor, que inclusive el amor que sus hijos le den, que su familia le dé, que la iglesia le dé, todos esos amores se convierten en secundarios basado en ese amor que tú le estás dando a tu esposa. Porque estás buscando el ejemplo de Cristo y lo que Él hizo por su esposa. Además vimos que es un amor que lidera. El contexto muestra claramente que Cristo es la cabeza de la iglesia y el esposo es la cabeza de la esposa y de la familia. Eso significa que desde el jardín Dios le dio al hombre la responsabilidad de liderar. Un teólogo, dijimos, lo puso de esta manera: en el compañerismo de dos seres humanos que son espiritualmente iguales, el hombre y la mujer, el hombre tiene la responsabilidad principal de liderar este compañerismo en una dirección que glorifique a Dios. Y esto es tan bueno y tan útil, amados, porque parte de la caída, los resultados del primer pecado es que el hombre va a tratar de ser pasivo, de hacerse a un lado. Cuando hay un problema, no somos, como dice la palabra de Dios, que debemos caminar y tratar de lidiar con eso, pero nos hacemos a un lado. Y la palabra de Dios dice, no, tú tienes que liderar. Adán hijo, ¿no es cierto? Después del pecado, la esposa que me diste. En vez de decir, tú me diste la responsabilidad a mí de cuidar y yo no estaba cuidando. Tercer punto, vimos que es un amor que sacrifica. El texto una vez más dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y no lo deja ahí, porque aquí vamos a ver el modelo del amor y dice, y se dio a sí mismo por ella. Cristo se sacrifica a sí mismo para que nosotros seamos bendecidos, tengamos cada bendición espiritual, lo que dice en Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 14. Tenemos todas esas bendiciones espirituales, ¿por qué? Porque Cristo tuvo que pagar por ellas, porque hubo un gran sacrificio. El esposo piadoso tiene un llamado a no poner barreras, no autoprotegerse de manera pecaminosa, pero sacrificarse a sí mismo, viendo el ejemplo de Cristo para el bienestar de su esposa. Un hombre piadoso debe desarrollar habilidades de liderazgo y de servicio que glorifiquen a Dios mientras busca ser un siervo líder en un mundo donde el liderazgo ha sido totalmente pisoteado y redefinido por el mundo. Es tan interesante, amados, y me parece tan terrible en nuestro tiempo que tú ves muchas veces en los cuales varones no tienen ese deseo o ímpetu de mostrar liderazgo en sus hogares, pero en cualquier otro lado quieren ser líderes. Tú ves que no, ¿sabes qué? Yo no voy a liderarle a mi esposa y a mis hijos, y no voy a discipular a mi esposa, a mis hijos, pero quiero discipular en la iglesia. ¿Sabes qué? Yo no voy a tomar ningún tipo de responsabilidad en este primer círculo que Dios te ha enviado, inclusive en tu propia vida personal, pero estás buscando liderar a alguien más. Y ese es un llamado muy importante para hermanas y hermanos solteros del día de hoy. Mientras tú piensas en cómo estás el día de hoy, piensa en eso. ¿Cómo está tu caminar con Cristo primero? Y el primer círculo de responsabilidad que el Señor te ha dado. Y para finalizar, como introducción, mis amados, lo hermoso de esto es que ¿por qué estamos hablando de esposos y esposas? Porque el Evangelio topa todas las áreas de nuestra vida. Hemos dicho una y otra vez mientras hemos estudiado Efesios, de que esta es la carta que te lleva desde los lugares celestiales, desde el trono de Dios, desde Cristo que está sobre cualquier otra cosa que se puede ni siquiera nombrar, y estás en esos lugares increíbles que ni siquiera lo podemos pensar totalmente, no lo podemos imaginar ni comprender. Y después la palabra de Dios dice, ese evangelio que lo ves allá arriba es el mismo evangelio que lo ves en tu sala, es el mismo evangelio que tú lo ves en tu habitación, en esas conversaciones que nadie más sabe, que nadie más ve en tu vida, con tu cónyuge, con tu familia. El evangelio no puede ser algo nada más que hacemos los domingos, no es algo nada más que hacemos cuando tenemos una reunión religiosa, cuando hacemos un evento religioso, pero es algo que se ve en cada área de nuestras vidas, de no lo entendemos. El evangelio que salva es el evangelio que santifica y que nos moldea. Y esto, obviamente, amados, antes de empezar, es algo que solamente lo podemos hacer con la bendición de Dios. Solo lo podemos hacer si es que Él es quien empodera nuestra vida para vivir de una manera distinta. Y con eso en mente les pido por favor que oremos una vez más y vamos a ver 2 puntos más de cómo este amor se ve de manera clara en la vida de Cristo y ahora en la vida de un esposo que busca ser como Cristo. Padre, una vez más te pedimos por tu mano en nuestras vidas. Padre,
todo lo que estamos viendo esta semana trae gran convicción a nuestros corazones. Y si no lo hace, Padre, te pido de que nos des corazones suaves. No hay nadie en esta habitación que pueda decir, yo hago eso perfectamente. Nadie. Entonces, Padre, si es que hay algunos de nosotros que decimos, wow, yo hago bien eso. Padre, concédenos arrepentimiento, concédenos un corazón suave. Padre, una vez más, esto no está solamente aquí para que nosotros digamos, esto es lo que tengo que hacer. Pero lo primero es quién tengo que ser, y para eso necesito ser una persona que ama a Cristo sobre todas las cosas. Entonces te pido por mis hermanos sentados aquí, sean hermanos que ya están casados y pueden ver esto de manera práctica en sus matrimonios, hermanos solteros que busquen en algún momento casarse, Padre, que esto se convierta en un llamado tuyo, Padre, a convertirse en varones bíblicos que puedan liderar, de que puedan servir, de que puedan ministrar en algún momento, si es que ese es tu plan, a una mujer piadosa. Padre, de la misma manera te pedimos por las hermanas, después de hablar de la sumisión bíblica, también hay un gran llamado para ellas en este contexto, Padre. Y gracias porque tu palabra nos habla a todos. Y te pedimos que tú te glorifiques en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, por favor, nuestros ojos en el versículo 26. Entonces, para empezar, quiero que se den cuenta y pedirles que por favor observen en sus Biblias que el versículo 26 empieza con la palabra para. Y lo que vamos a ver gramaticalmente, lo que podrías ver aquí es que en el texto Pablo va a dar tres cláusulas de propósito en las que va a mostrar el por qué lo que dijo anteriormente. En otras palabras, el texto muestra por qué Cristo amó a la iglesia, por qué Cristo ama a la iglesia de manera exclusiva, por qué es que Cristo ama a la iglesia y la lidera, por qué es que Cristo ama a la iglesia sacrificialmente, el por qué. Y si yo te pregunto el día de hoy, ¿por qué Cristo ama a la iglesia? Quizás tú vas a decir por salvarla, para que no sufra, para que no tenga dificultades, para eso la ama. Y pese a que algunas de esas respuestas están bien, veamos lo que dice el texto. Miren lo que dice el versículo 26. Dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. ¿La ven en su Biblia? Y eso es muy importante. Una vez más te pedimos que tengas tu Biblia abierta, sea en el teléfono, sea de manera de papel, porque mires tú el texto. Entonces, aquí vamos a ver la siguiente característica de este amor. Y este amor es un amor que santifica. Vean el versículo 26. Para santificarla. El texto muestra claramente por qué es que Cristo amó a la iglesia y dice ahí para santificarla. Pero ¿qué significa eso? Pablo ya ha hablado de santificar. Esta palabra se repite, es más, en nuestro texto de dos maneras distintas, dos veces, santo y para santificar. Pero ¿qué significa santificar? Hemos hablado anteriormente que a veces escuchamos la palabra santo y vienen pensamientos del colegio católico donde el santo era el que estaba ahí adelante y tenía una cosa en la cabeza y le ponías una velita. Ese era el que tú tenías ahí y en algunos casos tenías que darle de cabeza para que te dé enamorada. Todo tipo de santos existen. Pero la palabra de Dios no dice eso. Por favor, acompáñenme en Efesios capítulo 1 y miren lo que él dice. Pablo, Efesios capítulo 1, versículo 1. Y dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso, que son fieles en Cristo Jesús. Y muchas veces Pablo, cuando empieza a escribir sus epístolas, inspirado por el Espíritu Santo, a ustedes los santos que viven en este lugar. ¿Quiénes son santos? Aquellos que han sido separados para la obra de Dios. Y todos, el momento que tú has confiado en Cristo como tu Señor y Salvador. Entonces, cuando hablamos de qué es santificar, es el hacer algo como dedicado a Dios, ya sea en llegar a que sea diferenciado, devoto o moralmente puro. Es la idea de consagrar algo para Dios o para el servicio de Dios. Otra definición dice que es como honrar algo como santo, como dedicarlo, apartarlo para Dios, purificarlo, ¿no es cierto? Es por eso que inclusive en esos contextos tú dices, bueno, esto es separado para Dios y nadie lo puede topar porque es solo para Dios. El punto de nuestro texto es que Cristo amó a la iglesia y la separó para Él, para que sea su novia, para que sea consagrada para Él y para sus propósitos. Para eso la amó. Y una vez más, aquí quizás tú te preguntas y digas entonces, la iglesia, ¿y qué significa iglesia? De acuerdo a tu contexto y de acuerdo a dónde vengas, quizás la iglesia es el edificio. Eso no se refiere aquí. En ese contexto, la fuente no seríamos iglesia. ¿Por qué? Porque no tenemos ni nuestro propio edificio. ¿Qué es la iglesia, amados?
Es el grupo de personas que han sido restauradas por el Señor, han sido redimidas por el Señor. Y eso es el cuerpo de Cristo. Entonces está hablando aquí de que Cristo murió para santificar a un cuerpo de personas que va más allá de límites geográficos, políticos, etcétera. Pero hay personas en cada tribu, nación y lengua que doblan su rodilla a nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la iglesia. Y Él la santificó. Y Él dijo, ellos son míos. Y una vez más, el día de hoy, antes de empezar de hablar para esposos y esposas, la pregunta es, ¿eres santo? Y tu pregunta va a ser, bueno, no soy perfecto. Ese no es el punto. El punto es que una persona santa, vamos a ver cómo es que ocurre. Y miren, por favor, continuemos. Versículo 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Algunas personas a veces escuchan esta parte que dice lavamiento y piensan en ese lugar de allá, el bautisterio. No tiene que ver con el bautisterio porque sabemos que el bautizo no te limpia. El bautizo nada más es una expresión, es un símbolo de algo que ya ocurrió en tu corazón. Es el lavamiento que ocurre a nivel de tu corazón cuando tú pones tu fe y tu confianza en Cristo y te arrepientes de tus pecados. Ahí es donde ocurre el lavamiento. Y lo que pasa en el bautisterio es nada más que tú estás dando una muestra, un ejemplo de lo que ya ha pasado de manera visible, para que tú estás diciendo, eso ya pasó en mi corazón, yo estaba muerto en mis pecados, me he arrepentido de mis pecados, he confiado en Cristo y ahora camino para Él. Y cuando bajas en el agua y subes es solamente una imagen, un símbolo de lo que ya ha pasado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, es un lavado interno. ¿Y cómo ocurre eso? Por favor miren el texto, por el lavamiento del agua con la palabra. La idea es una vez más que hemos sido santos debido al lavamiento de la palabra. Cristo, el verbo hecho carne, en su amor, en su liderazgo exclusivo, en este liderazgo amoroso, Él murió en una cruz para que mediante esa sangre hayamos sido lavados. Es por eso que semana a semana, y gracias Dieguito el día de hoy, Él dijo, venimos el día de hoy a la celebración. ¿A celebrar qué? Sí, lo que el Señor ha hecho cada día en nuestras vidas, pero más importante de que el día de hoy podemos venir y decir, yo estaba en camino al infierno y Él me lavó y Él me salvó. Y eso es digno de celebrar. El lavamiento con agua mediante su palabra. Por favor, acompáñenme con sus ojos al Efesios capítulo 6, versículo 17. Al final de esta carta, miren lo que dice, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos que Cristo nos salvó? Debido a la palabra, al evangelio. En Romanos capítulo 10, versículo 8, Pablo también dice, más que dice, acerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Ese es el mensaje del creyente. Venimos y predicamos que Cristo murió, no solamente que murió, pero que se resucitó. Y el que ponga su confianza en Él tiene lavamiento de sus pecados. Es un mensaje que tenemos. Hay personas que dicen, ¿sabes qué? Predica el evangelio siempre, usa palabras y es. No es verdad. Tienes que vivir de manera distinta totalmente. Pero el mensaje es un mensaje que tiene que ser predicado. Romanos 10, 18. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Como iglesia tenemos un mandato, sí, a vivir de una manera distinta. Y hemos hablado de eso tantas veces en Efesios, pero de compartir ese mensaje. Ese es el mensaje con el cual hemos sido lavados. Ese es el mensaje con el cual el Señor nos ha dado vista una vez más. En Tito capítulo 3, versículo 5, Pablo usa esta misma palabra y dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Ese es el ejemplo del amor. Él amó para santificar a su iglesia. Entonces ese es el primer y dije que iba a haber 3 cláusulas y aquí viene la segunda. Por favor vean el versículo 27, y dice, a fin de presentarla a sí misma. Entonces, ¿para qué la santificó? Y el texto nos dice, para esto la santificó. Versículo 27, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Esto a lo que se refiere es que Cristo ha salvado a la iglesia y en el futuro, en el final de los tiempos, va a presentar a su iglesia totalmente gloriosa. 2 Corintios 4:14 dice, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Hay un tiempo en el futuro que vamos a ver a la iglesia glorificada.
Cristo ya garantiza que eso va a pasar. Y aquí hay algo increíble, que quizás no lo podemos ver a primera vista aquí en el texto, pero lo que Pablo está tratando de hacer aquí es traer una imagen muy fuerte que la vemos en el Antiguo Testamento. Es un cambio de estatus asombroso. Tú quizás dices, ¿sabes qué? Sí, estábamos ahí más o menos y ahora vamos a ser glorificados en el futuro. Qué lindo, ¿no es cierto? Y vamos a presentarla gloriosa, qué bien. Pero lo que viene a la mente de la audiencia aquí es otra imagen. Y quiero que por favor me acompañes a Ezequiel capítulo 16. Si recuerdas cuando estábamos por Oseas, es un poquito antes de Oseas. Daniel está ahí y Ezequiel capítulo 16. Y quiero que escuches esta imagen, por favor. Y quiero que mires, porque es una imagen bien fuerte que te va a mostrar este lavamiento y cómo Cristo lava. Y lo que tú ves aquí, como vimos en Efesios, es que la lava, que es un gran banquete, va a ser un matrimonio, una boda preciosa. Y miren lo que pasa antes de esa boda. Y por favor acompáñenme en el versículo 4 del capítulo 16 de Ezequiel. Y dice, en cuanto a tu nacimiento, y está hablando aquí de su pueblo, el día que naciste no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con agua para limpiarte. Miren, es una imagen fea y fuerte. No fuiste frotada con sal ni envuelta en pañales. Ningún ojo se apiadó de ti para hacer por ti alguna de estas cosas, para compadecerse de ti, sino que fuiste echada al campo abierto, porque fuiste aborrecida el día en que naciste. Es una imagen fuerte, versículo 6. Yo pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre. Mientras estabas en tu sangre yo te dije, vive. Y te dije, mientras estabas en tu sangre, vive. Y esta imagen, una vez más, recuerdan lo que dijo Pablo en el capítulo 2 y 3, y dijo que éramos muertos en nuestro pecado. Y Dios, muchas veces como cristianos pensamos que estábamos muertos y éramos pecadores, y Él viene y dice, vive, y ya, y nos dejó ahí. Y hay perspectivas de personas que creen que eso es lo que pasa. Yo estaba mal y Dios me dijo, vive, y ya. Y de ahí Él se fue. Pero no se acaba ahí la historia. Por favor, saltémonos al versículo 8 y miren lo que dice. Entonces pasé junto a ti y te vi, y he aquí, tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez, te hice juramento y entré en pacto contigo, declara el Señor Dios, y fuiste mía. Te lavé con agua, te limpié la sangre y te ungí con aceite, te vestí con tela bordada y puse en tus pies sandalias de piel de marsopa, te envolví con lino fino y te cubrí con seda. Te engalané, escuchen esas palabras, con adornos, puse brazaletes en tus manos y un collar a tu cuello, puse un anillo en tu nariz, pendientes en tus orejas y una hermosa corona en tu cabeza. Estabas adornada con oro y plata y tu vestido era de lino fino, seda y tela bordada. Comías flor de harina, miel y aceites. Qué cambio, ¿verdad? De botada en el campo en su sangre. Adornada con oro, plata, y vestido era de lino fino, seda y tela bordada. Comías flor de harina, miel y aceite, eras hermosa en extremo y llegaste a la realeza. Entonces tu fama se divulgó entre las naciones por tu hermosura, que era perfecta, gracias al esplendor que yo puse en ti, declara Señor. ¿Se dan cuenta de ese cambio? Es un cambio increíble. De estar botada muriéndose en un campo, y Dios le dice, pero vive, a no solamente decir, ahora sí ya te salvé, pero dice, ahora tú eres para mí. Esta palabra cuando dice aquí gloriosa, y si volvemos a Efesios por favor, dice a fin de presentarla a sí mismo una iglesia para toda su gloria. Esa palabra para toda su gloria también se usaba para una persona de gran honor. Y esto es lo increíble, de una persona que estaba botada listo a morir, de un bebé ahí, ahora es una persona que se le ve como realeza. En las bodas de la antigüedad, y de manera parecida el día de hoy, la novia se prepara, y se prepara especialmente. En la antigüedad pasaba algo así también, y había un baño especial, y al final de ese baño, después de se ponía ese vestido y se ponía todo lo que debía ponerse y se le veía toda bella. Y en ese entonces lo que pasaba es que el novio iba y llevaba a esa novia a donde su familia para presentarla y decir, miren, ella es. Y lo que dice aquí Cristo en el versículo 27 es, a fin de presentarla, ¿a quién? A sí mismo. Esto es increíble porque Él es el que va y ayuda en este baño. Él es el que por su palabra limpia todo el problema que está pasando. Él es el que va y hace las cosas terribles. Y ves esas imágenes de sangre. Yo fui la que yo te cuidé, yo te limpié.
Y después dice, pero ¿por qué lo hice? Para mí mismo. Cristo es el autor principal. Para presentarla a sí mismo. Cristo no la lava para presentarle a nadie más, pero para sí mismo. Él es el centro de la historia. Por favor, no pierdas esto, porque en el matrimonio es muy fácil pensar que este matrimonio está aquí para otros propósitos, pero es para la gloria de Cristo. Y Pablo está usando esta metáfora para mostrar esta novia que llega a su boda y se la ve totalmente perfecta. Nadie podría pensar de su pasado está totalmente limpio, no tiene ningún defecto. Es un ejemplo de pureza y excelencia, que Dios dice esa es la excelencia de la iglesia. Y no sé ustedes, pero esto me sorprende. Porque hace unos capítulos veíamos que la iglesia estaba muerta en sus delitos y pecados. No sé si te das cuenta de eso, pero si algo está muerto, empieza a oler mal, empieza a descomponerse. Y sabemos de un cuerpo que estábamos descompuestos, oliendo feo, etcétera, ahora a ser esta novia perfecta. Y no por nosotros, sino por lo que Cristo ha hecho. Es por eso que celebramos a Cristo. Dense cuenta, por favor, que dice en el versículo 27, a una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Me encanta que dice ni mancha ni arruga, porque es como que dice ni mancha ni arruga, y por si acaso alguna otra cosa más que le quieras buscar un pero, no lo vas a encontrar. Esa iglesia es perfecta. ¿Cómo es posible? El poder del evangelio, amados. Y aquí viene el tercer para en el original. Entonces el primero era versículo 26, para santificar. El versículo 27 lo traducen a fin, pero puede decir para presentarla a sí mismo. Y el último, para que fuera santa e inmaculada. Santa e inmaculada. ¿Para qué la presenta? Entonces, ¿para qué Cristo es que la santifica? ¿Para qué? ¿Para qué es que Cristo la ama? Para santificarla. ¿Por qué es que Cristo la santifica? Para mostrársela a sí mismo. ¿Y para qué lo hace? Para que esta iglesia sea santa, sea distinta, muestre pureza moral, porque ha sido separada para Él. Y además dice y que sea inmaculada. Y esta palabra siempre me hace pensar en otros tiempos anteriores donde veías a la Virgencita que era inmaculada y decíamos eso. Pero el punto es que la iglesia es inmaculada. Es una iglesia que ya está libre de culpa, que no tiene manchas, que es intachable. ¿Y cómo puede ser posible? Porque cuando Cristo le ve a la iglesia, cuando Dios ve a la iglesia, ¿quién ve? A su Hijo. Y su Hijo es perfecto. Entonces el día de hoy, si tú estás todavía pensando de que eres una persona religiosa y vienes los domingos porque es pleno venir a una iglesia y eso me va a ayudar con Dios, lo que tú estás diciendo es que sabes que yo tengo algo suficientemente bueno que cuando Dios me vea, diga, está bien. Y tú puedes decir que tu vida muestra esta manera de vivir intachablemente 100%. No es que soy un buen tipo, pero hay algo en tu vida, porque es algo en mi vida, en la vida de cualquier persona, que hay algo que trae reproche. Y Cristo es el único que no trae reproche. Y Dios necesita un sacrificio que sea perfecto y tú no puedes presentarle eso a Dios. Entonces tu opción es decir y traer tu supuesta moralidad delante de un Dios santo, o decir el día de hoy yo confío en Cristo y Él es mi moralidad. Él es mi sustituto. El punto es que Dios necesita algo que es libre de culpa, ninguna mácula física, intachable, sin mancha. Y el día de hoy ese es el evangelio que se predica. Y una vez más, y quiero que se den cuenta, vamos a Efesios capítulo 1. Y Pablo lo que está diciendo aquí en el contexto que estamos viendo ya lo dijo anteriormente. Miren por favor el versículo 4, ¿qué dice? Según nos escogió, una vez más, ahí vemos palabras de salvación, en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha. ¿Se dan cuenta? Es todo parte de este plan glorioso de Dios. Y una vez más, y por favor, levanta tus ojos, porque muchas veces se presenta el evangelio como que Dios quiere lo mejor para ti. Dios es un Dios bueno y Dios tiene un plan, es verdad. Pero la salvación está ahí, ¿para qué? Para Dios mismo, para que seamos trofeos de la gracia de Dios. Y mientras más nos perdemos en quién es Dios, mejor está nuestro corazón. Porque de esa manera otras cosas que pasan en este mundo pecaminoso no nos van a moldear el corazón, no nos van a retorcer el corazón, no nos van a decepcionar. Pon tus ojos en Cristo el día de hoy. Ahora, este texto suena súper útil, pero tú dijiste, pero no íbamos a hablar de esposos.
Y es algo súper interesante porque es más, vamos a Efesios capítulo 6 y aquí tienes una imagen perfecta y súper linda de la salvación y quizás el día de hoy esto no lo entiendes y aquí está en el texto. Date cuenta de que la salvación bíblicamente significa que tú te das cuenta que estabas sucio y necesitabas ser limpiado, pero no se queda ahí. No solamente que Dios te limpia de tu pecado, pero después estás viviendo para Él. Muchas personas quieren un Cristo que te limpia de tus problemas y de ahí yo hago lo mismo que hacía antes. Y la salvación muestra claramente que te separas y te limpia del pecado, te arrepientes de ese pecado y ahora vives en pos de Cristo, como dice el versículo 27, a fin de presentarla a sí mismo. Ahora vives para Él. Y con eso podríamos decir, ok, hermanos, oremos y se acabó. Y ustedes, sí, por favor, no. Y la tentación aquí es poder decir, ¿sabes qué? Qué bueno, hemos hablado de Cristo y eso es muy útil, amén. Y vemos lo hermoso que es Cristo y nos encanta hablar de Cristo. Pues el propósito de este texto no es solamente hablarnos de Cristo, pero mostrar a Cristo como el ejemplo para que esposos moldeen su vida de acuerdo a ese amor. Entonces aquí vemos algunos de los objetivos de esta sección, cómo aplicamos este texto de manera específica a nuestra vida como esposos. ¿Para qué amas y sacrificas, mi amado hermano? La semana pasada quizás saliste y dijiste, sí, tengo que amar exclusivamente, tengo que amar liderando, tengo que amar de manera sacrificial. ¿Por qué? Y lo que yo normalmente diría es, ¿para qué? Para tener una vida más tranquila con mi esposa. ¿No es cierto? Para vivir en paz. Ya no puedo vivir con una casa ahí en llamas constantemente. No es bueno para mis hijos. No, está mal. Quiero que las cosas salgan bien. Quiero que mi esposa se sienta amada. Quiero que mis hijos crezcan en un hogar sin conflictos, sin gritos. Todas esas cosas están bien. No estoy diciendo que están mal. Pero el texto dice que la motivación es más grande que eso. ¿Cuál era la motivación? Santificarla. ¿Cómo? Tú amas a tu esposa, Juan Fernando Moncayo, amados hermanos de la Fuente. Tú amas a tu esposa, ¿por qué? Porque tú buscas santificar a tu esposa. Obviamente tú no puedes santificar como Cristo santificó, pero quiero que se den cuenta de un ejemplo. Normalmente en nuestros contextos alguien dice, ¿sabes qué? Dios me ha dado un negocio. Dios me ha dado un carrito. Yo quiero santificarlo. Yo quiero decir que eso es para Él, ¿no es cierto? Y a mí todavía a veces me llama alguien y me dice, hey, ¿usted que es pastor? Venga y santifique el este. Y esas son interesantes conversaciones. Pero lo que me gusta de eso es que personas normalmente lo que están tratando de decir, como parte de eso, lo primero es que si usted le santifica me va a ir bien. Y eso sabemos que no es verdad. Ahora, del otro lado, lo que estás tratando de decir es, esto es tuyo, Dios, ¿no es cierto? Estás diciendo, ¿sabes qué? Este carrito que Dios me dio para que sea para tus propósitos. Este negocio es para tus propósitos. Amado hermano, lo que la palabra de Dios está diciendo aquí, si tomamos la parte buena de eso, es que Dios te ha dado una esposa para que tú le digas, Dios, gracias por esta esposa, pero mi objetivo es santificarla a ti. Es para tus propósitos. Ayúdame a yo ser un buen mayordomo de esta persona creada a la imagen y semejanza tuya, esta coheredera de la gloria y de la gracia, en la cual yo tengo este privilegio y responsabilidad de santificarla para tus propósitos. Muchas veces vemos el matrimonio como que, ¿qué saco de esta relación? Yo estoy súper triste de que estoy soltero, entonces dame una esposita, Dios. Y tú ves eso. Tú ves personas que no encuentran satisfacción con su propia vida y lo que hacen es, ahora sí, si es que me das una esposa, ahora sí voy a servirte, ahora sí. Y eso no pasa. ¿Por qué? Porque el texto no está diciendo que tú tienes una esposa y el Señor te la da. ¿Para qué? Para tú decir, esto es tuyo, Dios. ¿Cómo yo le puedo separar para tus propósitos? ¿Cómo le puedo ayudar en su santificación personal? ¿Cómo le puedo ayudar? Y mi objetivo no es solamente, ay, es que estaba solo. Sino mi objetivo es, ¿sabes qué? ¿Cómo le ayudo para que ella se parezca más a tu Hijo Jesucristo? Un esposo piadoso se da cuenta que su esposa es un regalo de Dios y se esfuerza diariamente para decirle cómo yo le lidero, cómo yo me sacrifico porque ella es tuya, Dios, más que mía. Mi objetivo es que ella haga lo que tú tienes para ella. Y aquí un llamado, amado hermano. Y lo mismo de cierta manera se aplica del otro lado, pero empecemos por aquí. Quizás tú eres esa persona que semanalmente tu esposa está diciendo, vamos a la iglesia, y tú eres el primero que dice, esta semana ir a la iglesia. Estás yendo totalmente en contra de lo que el Señor te está diciendo. Tu objetivo es
ayudarle a que crezca. Y cada vez que tú le dices, no, eso de la iglesia no es así, es un pecado. Y una vez más, ¿qué significa santificar? Y aquí creo que el texto mismo nos muestra muchas maneras cómo aplicar esto. Número uno, santificar es tratar algo con reverencia. En nuestro tiempo hay muchísimos chistes malos, pecaminosos en contra del matrimonio. La cárcel, mandarina. Y el punto aquí es que si tú santificas el matrimonio y santificas y le ves a tu esposa como un regalo de Dios para santificarla, ese tipo de chistes no tienen ningún lugar en el corazón de un varón piadoso. Porque te das cuenta de que tu llamado es mucho más grande. Tu Dios es mucho más grande, es una oportunidad, no es una oportunidad de reírte, es una oportunidad de glorificarle a Dios. Número dos. Santificar significa que se elimina lo que sea incompatible con santidad y pureza, separar las cosas para los propósitos de Dios. Y esto es un punto muy importante en nuestro tiempo, en una ciudad cosmopolita como Quito. El mundo le dice a tu esposa y te dice a ti que una esposa debe verse de esta manera. Si tú tienes un teléfono todo el tiempo te están diciendo esta es la moda, este es el cuerpo, este es el tipo de peinado, este es el tipo de cosas que una esposa que el mundo desea es como se debe ver. Y este llamado significa que tú dices, tú le proteges a tu esposa de que piense de que ese es el objetivo que tú tienes para ella, que ese es su estándar. El objetivo es presentarla santa, no presentarla sensual. Porque este mundo es lo que te dice. Un amigo en una prédica de este tema me encantó lo que dijo, y aquí van a aprender un poquito de inglés. La palabra para santo en inglés es holy. Holy. Y él decía, muchos esposos están más enfocados en presentar a su esposa como Hollywood, que santa, holy. El día de hoy, amado, ¿cuál es tu estándar de belleza? ¿Tu esposa o el mundo? Y de manera abierta o de manera indirecta tú le estás diciendo, esposa, yo quiero que te parezcas más al mundo, que parezcas más a Cristo. Que Dios nos guarde, amados. Tercer punto, esto significa si queremos presentarla santa es que estamos buscando que está al servicio de Dios, ¿no es cierto? Y aquí un cuidado muy grande, porque yo creo que en nuestro contexto lo que termina pasando es que bueno, tú ándate a la iglesia y yo no digo nada. Pero la idea es que aquí esposo y esposa aman a Dios. Entonces tú dices, ¿cómo yo le ayudo a mi esposa para que delante de Dios ella use sus dones, ella use sus habilidades? Obviamente hay otros dones y otras habilidades que tienen que usarse en otros contextos, no solamente en la iglesia. Y mucho cuidado, hermanas, aquí también, porque hay muchas hermanas que van a tomar esto y decir, entonces por eso yo paso en la iglesia y no estás sometiéndote a tu esposo, no le estás ayudando a tu esposo, no tienes un enfoque en tus hijos, etcétera. ¿Por qué? Porque estoy en la iglesia sirviendo. Pero el punto aquí es de que tú como esposo dices, ¿cómo le ayudo a que mi esposa use los dones que Dios le ha dado? Y vamos a ver maneras prácticas de hacer eso después. ¿Cómo yo le ayudo a mi esposa a que ella crezca? Finalmente vemos en el versículo 26 que dice, por el lavamiento del agua con la palabra. Una manera de santificar a tu esposa es que tú eres una persona que amas, varón, la palabra de Dios. Tú eres la persona que estás constantemente tratando de moldear la vida de tu familia con la palabra de Dios. Sabes más de la palabra de Dios que dice el comercio. Tú sabes más de la palabra de Dios que los mejores memes allá en el internet. La palabra de Dios es lo que santifica. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Estamos buscando santificarle y que el Señor nos ayude. Y esto obviamente vemos claramente de que Cristo nos dijo que le santifico a mi iglesia. ¿Cómo? No sé, pero de alguna manera se ha de santificar. Filipenses habla de que siendo en forma de Dios, Él se humilló y vino a la tierra. Esto significa, tú ves, que un varón es una persona que no es pasiva, es una persona activa. Una persona que dice, esto es lo que yo veo en la palabra, con consejo de hermanos, con cosas. Yo estoy diciendo, para allá tengo que ir. Y tú dices, para allá vamos, amor, vamos. Y obviamente necesito tu ayuda, pero es una persona, lo que tú ves el día de hoy es muchas personas, varones, que son pasivos. ¿Y qué va a pasar? No sé, ahí veremos. Yo estoy discipulándole y ayudándole a mi esposa que sea más como Cristo. ¿Cómo? El otro día no llegamos tan tarde a la iglesia. Es activamente, amados. Y por favor, aquí, mientras predico eso, cada vez que digo alguna de estas cosas es algo que me habla a mí.
Todos tenemos que ser así, amados. Y quizás el día de hoy tú dices, ¿sabes qué? Yo soy soltero, entonces esto no se aplica. Y ahorita tú empiezas a ver cómo estás creciendo en estas habilidades para si el Señor te trae una esposa, puedas liderar. Es algo que empiezas a trabajar desde ahora. Hermanas, mujeres, ¿cómo le ayudas a tu esposo para que él lidere? Mientras te sometes y le ayudas en esto. Eso es su ayuda idónea. Hermanas solteras, perdón, casadas, dije antes era casadas, ahora solteras. Las hermanas solteras del día de hoy, cuando tú estás viendo un posible hermano que está medio alajito, mira esto, es un hermano que tú ves que tiene ese liderazgo. No significa que se ve de una manera, pero tú ves que tiene un amor por el Señor, que no es pasivo. Yo soy papá ahora de mujercita y esto me asusta. Y esto es algo inclusive el día de hoy, hermanos, que empecemos a orar por nuestras hijas. Que busquen un hermano, un varón que le pueda liderar. Lo que vemos el día de hoy, esta es una imagen que una persona me lo comentó hace mucho tiempo. Con mi papá nos íbamos por el sector de Machachi y Lazos, de ese sector, para hacer encuestas hace muchísimo tiempo. Mi papá trabajó en un proyecto por allá. Y recuerdo que jugábamos de esta manera y él manejaba en esas ciudades y tienes los perritos de la calle, ¿no es cierto? Los perritos de la calle, ni bien pasa el carro, ¿qué hacen? Salen ahí corriendo y le siguen, le siguen, le siguen. Y mi papá me decía, mira lo que pasa. Y tú ves que están bravísimos. Y tú ves que hablan, que están ahí ladrando. Y es como que mírame a mí, mírame a mí, mírame a mí. Hasta el rato que tú paras del carro, ¿y qué hacen? Y lo mismo pasa en relaciones dentro de la iglesia. Personas están que ladran, que Dios mándame, y ahora sí, verás que ahora sí, que esto, que el otro. Hasta que pasa algo y el rato menos pensado y están en una relación y ahora sí es como que... Y esto es un llamado para todos nosotros, porque no solamente en relaciones, pero hay cosas que oramos y le pedimos, Dios, ayúdame a que eso pase. Y el rato que pasa, te das cuenta que no estabas listo para eso. Tú no estabas guardando tu corazón, tú no estabas guardando tu liderazgo. Y esto es para hermanos y hermanas. Tú no estabas guardando tu relación con Cristo de tal manera que a veces Dios en su misericordia te abre la puerta de eso que tanto querías y te das cuenta que estás totalmente no preparado para ese tiempo. Es por eso que este mensaje es para cada uno de nosotros. Entonces aquí hay algunas guías, y estas guías son ideas, valga la pena decir, y esto es importante, estas ideas no son inspiradas, el texto es inspirado, cuando hablamos del texto es lo que dice, pero aquí quizás algunos de ustedes dicen, ¿y ahora qué significa esto para mí, como para mí? Entonces yo le dije a mi esposa, ayúdame con algunas ideas. Entonces aquí hay algunas. Número 1, si tu llamado es santificar a un esposo, es el primer interesado en que su familia vaya y crezca en su fe. Entonces es el primer interesado en asistir y tener oportunidades de escuchar la palabra de Dios predicada. Es la persona que va a buscar una iglesia. Si es que tienes que irte a otra ciudad, tú eres el que estás intencionalmente buscando una iglesia donde digas, mi familia puede crecer aquí. Recuerdo un ejemplo que me impactó muchísimo hace mucho tiempo. Unos hermanos iban a salir de nuestra iglesia y se iban a ir a otra ciudad porque el esposo le había salido un trabajísimo y decían, ok, nos vamos de esa otra ciudad. Y lo que me encantó es que este esposo fue y dijo, la oficina es increíble, el pago es increíble, tengo todo lo que siempre he soñado, pero después de muchas visitas dijo, no hay una iglesia en ningún lugar cerca. No podemos irnos allá, porque yo no le puedo dejar a mi esposa ahí botada en la casa. Ella necesita una comunidad donde crecer. Y te das cuenta de que eso es liderar. En este mundo diría, mudo, esa es tu oportunidad de crecer. No es. Hay valores más grandes que lo que el mundo te dice, amado hermano. Número 2, él es además quien lidera en proveer un ambiente de santificación en su casa. Él es intencional de empezar conversaciones espirituales. Unos de mis mentores han sido tan útiles porque en vez de ir con tus hijos y tu esposa y decirle, ¿cómo te fue hoy? Bien, se acabó la conversación. Tú le dices, ¿cuáles fueron algunas cosas del día de hoy que fueron difíciles para ti, mi hijo, esposa? ¿Cuáles son cosas que fueron de bendición para ti? ¿Qué es lo que el Señor te ha estado mostrando en estos días? Tú eres la persona que estás también pendiente de qué se está escuchando en tu iglesia, casi digo, y es verdad, en tu iglesia hogar, porque eres pastor de ese redil. ¿Qué es lo que se escucha en el carro? Obviamente tú también en tu rol estás nutriendo tu propia relación con Cristo. Tú no llegas aquí como que yo ya lo sé todo, pero tú eres una oveja que también necesita ser pastoreada. Hay muchos varones que dicen, pero mi esposa no se somete, y tú eres la peor persona que nunca se quiere someter a nadie más. Eres el primero que corres de cualquier tipo de membresía, cualquier tipo de rendición de cuentas. No, pero mi esposo debería. No.
Tú creces en tu relación. Cristo ora por la iglesia, un esposo ora por su familia, la salvación de tus hijos, el crecimiento espiritual de tu esposa, cómo alentarle, cómo apoyarle. Cristo dio lo necesario, como vimos, para que su iglesia sea santificada. Tú obviamente no puedes hacer eso, pero hay cosas prácticas. Tu esposa ya está con una Biblia que ya se caen las hojas. Cómprale una Biblia. Te enteras que hay algún evento por aquí. La gracia del Señor hace unos meses ya me animó, hermanos de la Fuente. Les agradezco por poder decir esto el día de hoy. Tuvimos el evento de mujeres en la Fuente y me encantó escuchar de hermanos que decían, yo me quedo con los guaguas, tú ándate y no te preocupes a qué horas vuelvas. Porque yo me quedo, porque yo quiero que tú crezcas con este evento de mujeres. ¿Sabes qué? Mi esposa está luchando con esto y vas y dices, ¿sabes qué? Voy a comprar un libro. Tenemos hermanos que trabajan en librerías cristianas en nuestra iglesia que pueden ser de mucha utilidad para ti. Dale ese regalito a tu esposa. Podemos hablar de un montón de cosas. Tú te das cuenta que tienes que morir a ti mismo. Si tu esposa tiene el don de hospitalidad y tú eres de esas personas que no les gustan muchas personas a tu alrededor, tú dices, Dios, yo soy de los que me gusta que nadie venga a la casa. Pero mi esposa ama tener personas y ella necesita usar sus dones. Entonces tú en amor dices, ayúdame Dios, invita a alguien y mueres a ti mismo. Cristo perdona a la iglesia, los esposos deben perdonar a sus esposas como Cristo les ha perdonado a ellos. Efesios 4 al final. No podemos estar amargados. Es que lo que me hizo. Y en el texto mismo dice que no dejas que el sol caiga sin haber buscado perdón. Y podemos seguir y seguir y seguir, pero el día de hoy mi ánimo es para ti, para mí, amado. ¿Cómo estamos viviendo esto? ¿Cómo estamos buscando santificar a nuestras esposas? ¿Estamos más enfocados en que se parezcan a Cristo, que se parezcan a lo que nuestros amigos van a pensar que es, ve, qué guapa tu esposa, lo que sea? Sigamos, por favor, versículo 28 al 30, el siguiente punto. Es un amor además que cuida. 28 al 30 dice, así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Voy a leer el versículo 30, lo vamos a tratar desde la próxima semana, porque somos miembros de su cuerpo. Es interesante, al principio de esta sección, Pablo del versículo 28 dice, así también, y Pablo le encanta hacer esto. Durante todo Efesios hemos visto que él dice, así también algo, así como, por ejemplo, en Efesios 4:4 dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados. Entonces él da un ejemplo siempre. Puedes ver eso en Efesios 4:4, en Efesios 4:17, cuando dice, ya no andéis así como aman los gentiles. Efesios 4:32, donde dice, perdonaos unos a otros, así también como Cristo, como Dios os perdonó en Cristo. Efesios 5:2 habla de que ya andad en amor así como también Cristo. Y aquí esto lo que está diciendo es que tienes que amar a tu esposa así como ya te amas a ti mismo. De la misma manera como Cristo amó a la iglesia y de la misma manera como tú ya te amas a ti mismo, los esposos, y den en cuenta la palabra que usa ahí, así también deben amar los maridos. Está como subrayando. Él ya dijo que los esposos tienen que amar a sus esposas y ahora dice deben amar. Es como que no tienes a dónde escaparte. Muchos eruditos dicen que aquí es como que Pablo dice, ya nos dijo que tenemos que amar, y aquí es como que nos dice, varones, pónganse de pie. Y Cristo nos queda viendo y nos dice, amen, deben amar a sus esposas. No hay otro punto. Y una vez más, aquí vemos que es un amor exclusivo. Dicen amen a sus esposas. Y el objetivo aquí es que es un llamado de que tú ya haces esto. Cuando viene una sopa caliente, ¿qué es lo que tú haces? ¿Y qué haces? No, me voy a tomar de todas maneras. Soplas hasta que esté lista para que puedas comer. Tú vas a un restaurante y nos dices, señora, ¿cuál es el peor plato que tiene? Hace algo que me va a hacer súper hecho pedazos del estómago, eso deme. No, ¿no es cierto? Cuando tú vas a pasar una calle, tú regresas a ver, ¿por qué? Porque te cuidas, ¿no es cierto? Cuando compras ropa, ¿qué es lo que peor me va a quedar? Eso. No haces eso. Todo el tiempo estás pensando qué es lo que más me conviene. ¿No es cierto? Es más, cuando ves personas que empiezan a dejar de hacer eso, tú ves que hay un problema ahí.
Y lo que está diciendo es que de esa misma manera como tú estás tan preocupado en qué vas a comer, en protegerte constantemente, y casi podríamos decirlo inconscientemente, ¿no es cierto? No es de que piensas, la sopa está caliente, ¿qué tengo que hacer? Soplar, eso suena una muy buena idea. No, solo lo haces. ¿Por qué? Porque te das cuenta que te tienes que cuidar a ti mismo. Y el punto aquí es de que tú de la misma manera necesitas crecer. Y por favor leamos el texto y dice, así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en otros lugares, y puedes bajar tus ojos por favor a los versículos 31 y 32, dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se convertirán en una carne. Una pareja son un solo cuerpo. Entonces ese esposo se da cuenta de que ya que somos un solo cuerpo, yo empiezo a pedirle a Dios y a crecer en que yo ya no pienso solamente en mí, sino pienso en cómo esto nos afecta a nosotros. Ya no hay más yo. Es que a mí me gusta eso, ya no hay yo. Ahora es nosotros. Somos un equipo. Una cosa que hablamos mucho con Marisita cuando hacemos consejería prematrimonial y matrimonial es eso. Son un equipo, van a ser un equipo. Entonces deja de pensar esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo quiero. Sino son lo mismo. Y de la misma manera, si es que tú empiezas a actuar de acuerdo a tú individualmente, separado, vas a lastimarte a ti mismo. Y tú crees que no. Muchas veces esposos lo que dicen es, ¿sabes qué? Yo me callo y me hago para acá. Te estás lastimando a ti mismo. Porque la palabra dice que ya son uno. Es normal para una persona amarse, nutrirse, protegerse a sí mismo. Y Pablo dice que ese mismo amor es el que debe mostrar ese amor, protección y nutrir para su esposa. Es algo normal hacerlo. Y un esposo se vuelve en una persona que busca que sea algo normal el protegerle a tu esposa. Buscar lo que es mejor. ¿Y cómo lo hacemos? Por favor, acompáñenme con sus ojos. Dice, porque nadie aborreció jamás a su cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Y ahí vemos dos maneras prácticas. La primera dice, lo sustenta y lo cuida. Esta palabra sustenta tiene la idea de proporcionar alimento, tiene la idea de provisión. Entonces la idea de que tú ves en la Biblia de que una persona proveía para que pueda comer. Pero no solamente eso, sino tiene la idea, por favor miren conmigo, Efesios 6 versículo 4, es la misma palabra, se la traduce distinto y dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, es la misma palabra. Entonces no solamente es proveer financieramente, y esto es importante para que puedan comer, pero tú ves esa idea de criar, de cuidar, es parte de este sustento. En nuestro contexto muchas veces se ve como que tú eres un buen esposo si tan solamente vas a poder pagar lo que hay que pagar, y eso es parte de proveer, pero no te quedes ahí. De acuerdo a este texto es mucho más allá. Y después, ¿qué dice, por favor? Lo sustenta y lo cuida. Esta palabra se usa en algunos contextos para tratar algo con ternura, con afecto, el consolar a algo. Es más, en algunos lugares literalmente significa el calentar algo. Es la palabra que se usa en 1 Tesalonicenses 2:7, cuando dice, más bien demostramos ser benignos entre vosotros como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Ahí es la misma idea. En Job y en Deuteronomio, esta palabra se la usa cuando se está describiendo a una ave que está cuidando sus huevitos, los pequeños pajaritos. Y esta es una imagen tan interesante porque a veces nosotros decimos de que sabes que el rol del varón es ser el varón y la mujer es la tierna y todo. No es necesariamente lo que vemos en la Biblia. Los dos necesitan hacer eso y el esposo tiene que tener esa responsabilidad. En resumen, un teólogo lo pone de esta manera: estos dos términos fueron comúnmente usados para describir el cuidado físico y calor emocional que una persona le da a otra, sea un niño o a un cónyuge. Es el cuidado. Entonces una manera como tú amas a tu esposa es cuidándole. ¿Y cómo le cuidas? Veamos otra vez algunas maneras prácticas. Y otra vez, las maneras prácticas no son inspiradas. Tú tienes que estudiarle a tu esposa, pedirle al Señor que te dé sabiduría y buscar cómo servirle. Pero aquí hay algunas que ojalá sean de ayuda. Número 1, Cristo protege a su iglesia. Entonces los esposos deben cuidar a sus esposas, pensando en cualquier forma como puedas protegerla. La primera es que uno cuida su propio cuerpo, ¿no es cierto? Y tú comes, ¿no es cierto? Tú piensas en algún momento, mi estómago me está sonando, necesito comer. De la misma manera tú tienes que proveer para comer en tu hogar. Digamos que tú digas, ¿sabes qué? Si hay para comer ahorita. Entonces no significa de que tú solamente proveíste con un billete y ahora toma un plato de comida mágicamente. Sino tienes que pensar en otras áreas, cocinar,
A veces es útil decir, ¿sabes qué? Nos turnamos. ¿Por qué? Porque quiero que tú salgas a discipular a alguien, que tú salgas y puedas leer tu Biblia. Entonces el día de hoy, ¿sabes qué? Yo voy a dar de comer a los guaguas. ¿Sabes qué? El día de hoy tú estás a full con un montón de cosas. Entonces, ¿sabes qué? Yo sé que hay un paso muy grande desde el billete hasta que llegue a un plato. Entonces hay que ir a hacer compras. Voy a ayudar con ir a hacer compras. En nuestro hogar, y no digo que esto es lo perfecto, pero yo me di cuenta de que parte de nuestra vida, y mi esposa es tan paciente conmigo, y nos dimos cuenta de que ir al Supermaxi con un niño, una niña de 3 años y un niño de 1 año, es un evento olímpico. Entonces yo me di cuenta de que si la Marisita iba con los 2 guaguas al Supermaxi o iba al mercado con los 2 guaguas, su visita iba a ser larguísima. Entonces era decir, ok, entonces yo me quedo con ellos para que tú puedas ir. Va a haber situaciones en las cuales quizás hay algún otro tipo de cosas y tú tienes que decir cómo apoyamos de esa manera. Otra cosa también que podemos hacer para cuidar es seguridad y protección. Tienes que ser sabio, pensar en la seguridad de tu hogar, si es que puedes. Yo he hablado con hermanos a veces muy bien intencionados que dicen, ¿sabes qué? Vamos a ir y vamos a vivir allá porque Dios nos va a cuidar. Y en una semana se le roban el carro y le roban con pistola, recuerdo, a unas personas y le robaron el celular. ¿Dios no te protegió? No es así, Dios te protegió porque podría haber sido peor, pero tú no fuiste sabio en pensar dónde ibas a vivir y dónde le ibas a poner a tus hijos y a tu esposa. Vivimos en un mundo roto, hay personas que abiertamente están tratando de hacer el mal. Entonces tú como esposo piensas en esas cosas. Tú eres la persona que si tu esposa dice, por favor, ¿qué tal si has chequeado si las puertas están cerradas con candado? Tú dices, ay, vas y chequeas. Seguridad también puede significar de que si es que tienes un auto, si es que hay alguna cosa en tu casa de que no funciona, la puerta no está funcionando, tú eres el que lideras en decir, ok, arreglemos eso, arreglemos el carro, porque quiero que mi familia esté segura. Ahora tenemos problemas también con seguridad en el internet. Tú tienes mucho cuidado de qué es lo que pones en el internet, porque sabes que puede afectar a tu familia. Ropa, puedes ver también cosas ahí, ya estamos quedando sin tiempo. Teológicamente, yo sé de hermanos, y ha sido una bendición escuchar que hermanos vienen y me dicen, Jota, mi esposa me está preguntando de esto y estoy tratando de estudiar, pero no sé dónde estudiar, porque esa es una buena pregunta y no entiendo, tienes un artículo. Otros hermanos que me dicen, mi hermana, mi esposa me está diciendo mucho de este predicador o de esta persona y está leyendo artículos, ¿qué opinas tú? Y para eso están los pastores, para poder conversar y ayudarnos. Tienes un recurso con respecto a esto que yo veo que podría ser de apoyo para mi esposa y tú vas y preguntas. Otra área de cuidado es el tiempo, horarios. Vivimos en un mundo donde las cosas están locas y todo el tiempo te están pidiendo que hagas más y más y más. Entonces tú vas y dices, ¿sabes qué? Yo voy a cuidar de mi familia mientras tengo cuidado de qué tipo de cosas hago y qué no hago. Muchas veces vivimos como en una montaña rusa, ¿no es cierto? Como la rueda moscovita. Subes y estás ahí dando las vueltas y acaba y vuelves otra vuelta más. Pero una parte de ti como líder de tu familia es que vas a tener cuidado con horarios. Vas a proteger tu tiempo, vas a proteger cómo proteges a tu familia también. Cada semana se vuelve algo tan difícil ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos demasiadas cosas quizás. O tener un tiempo de oración, un tiempo de descansar también. Otra manera más, protegerse de sí misma. Protegerse de sí misma. Como dijimos anteriormente, este mundo le está dando mensajes a tu esposa, diciendo esto es lo que significa ser hermosa, esto es lo que significa ser agradable. Y muchas veces esas perspectivas son erróneas y contrarias al evangelio. Entonces tú le proteges a tu esposa mostrándole tu amor, diciendo eso no es lo que estoy buscando. Yo estoy buscando lo que la Biblia dice y gracias amor porque tú estás creciendo en eso. Hay temores que tu esposa va a tener y tú tienes que conocerle y tienes que hacerle preguntas. Y aquí creo que voy a recibir un amén de las hermanas porque soy pésimo en esto y mi esposa me ha ayudado mucho. A veces tu esposa te cuenta que hay un problema y ¿cuál es tu plan? Hay que arreglarlo lo antes posible. Y tu esposa lo único que quiere es que le escuches, que estés ahí presente, que le des consejo bíblico, pero que no sea, ok, entonces ya, a veces solo necesita que tú le escuches. Gloria a Dios por esposas que nos aguantan. A veces tu esposa, porque es una esposa fiel, va a estar cansada. Y tu rol va a ser decirle, amor, el día de hoy descansa un poco más. El día de hoy, ¿sabes qué? Yo me voy a llevar a los niños, si tienes niños chiquitos, y decir, ¿sabes qué? Tú necesitas un tiempo de pasar con alguien más. Y podemos seguir y seguir y seguir. A veces tenemos que cuidarle de otras personas.
Ya hablamos del pecado en este mundo, pero también si es que tu esposa es una mujer que quiere hacer discípulos, si es una mujer que quiere interactuar con personas, esas personas que van a venir a interactuar con ella pueden venir con muy buenas intenciones y muchas veces van a venir con intenciones egoístas. Y va a ver que tu esposa va a tratar de hacer todo lo posible para abrir tiempo y habla con una persona que está súper basada en sí mismo y le lastima a tu esposa. Y tú vas a tener que caminar con ella y ella va a decir, ¿sabes qué? Votemos esto. Y tú dices, no, esto es más importante y le apoyas y le ayudas y oras por ella. A veces tus familiares, los dos vienen de contextos de familias y ahora son uno y va a haber personas de una familia que le van a pedir a tu esposa, pero tienes que hacer esto. Y esa es la expectativa, tú tienes que protegerle de ese tipo de conversaciones. De ti mismo. Yo soy un terrible pecador. Yo tengo que protegerle a mi esposa de mí mismo. Soy una persona que muchas veces soy egoísta. Y necesito pedirle al Señor de que Él me cambie a mí para yo poderle servir a mi esposa. Y amados, mientras terminamos nuestro tiempo el día de hoy, yo creo que lo increíble de este texto, una vez más, no lo podemos hacer solos. El día de hoy, si es que tú estás aquí y dices, ok, y les veo a algunos de ustedes, gloria a Dios, ahí tomando apuntes, gloria a Dios. Pero antes de hacer, tenemos que ser. Este texto empieza toda esta conversación en el ejemplo de Cristo. Nosotros no vamos a poder ser ese tipo de esposos si es que primero no conocemos a Cristo, que es el esposo perfecto. El día de hoy, lo que me asusta es de que es verdad, podemos ser muy prácticos, pero lo primero y lo más importante es de que tú crezcas en tu relación con Dios. Que es el día de hoy, tú dices, es imposible hacer esto, y yo te digo, amado, te cacho porque yo me he sentido así estas 2 semanas. Y lo primero que tienes que hacer es orar. Hay muchas veces que yo digo, entonces, ¿cuál es mi plan? Entonces voy por aquí y después hago esto. Y lo único que tienes que hacer es decirle, Dios, ayúdame. No tengo idea qué hacer. Me lanzo totalmente a tus pies y necesito que tú me ayudes. Y el día de hoy, mis amados, yo les animo. La próxima semana tenemos tiempo de oración aquí en la iglesia. Qué chévere sería de que un montón de hermanos esposos estemos aquí y oremos juntos los unos por los otros. ¿Tienes personas en tu comunidad que están casados o que quieren casarse en algún momento? Que nos animemos y rindamos cuentas los unos con los otros. Quizás tú eres una hermana aquí casada y tú dices, es tan difícil someterme. Y tienes otras hermanas en tu misma comunidad que están en la misma situación. Que pueden animarse los unos a los otros. Hermanos, somos un cuerpo. Y como vamos a ver la próxima semana, todo lo que hemos hablado tiene un objetivo. Y que el Señor nos permita ver ese objetivo la próxima semana. Oremos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu preciosa palabra. Te pedimos de que tú nos ayudes a que no seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores. Y una vez más, Padre, qué increíble de que tú siempre ancles todo. Cuando pensamos que podemos hacerlo nosotros mismos, tú lo anclas en quién eres tú. Padre, hay esposos aquí, incluido yo, que nos sentimos perdidos. Y gracias, Padre, porque al final tú nos das una guía. Gracias, Padre, porque esto no es lo que define si somos amados por ti, no, sino Cristo. Y al mismo tiempo, Padre, como decíamos en el título de esta prédica, de que es una oportunidad para mostrar el amor de Cristo, para reflejar ese amor. Padre, ayuda a que matrimonios en esta congregación, por tu gracia y tus propósitos, podamos mostrar quién eres tú, Padre. Padre, y que en una sociedad en la cual se está cayendo, y mucho de eso se cae porque ha sido atacado el matrimonio en sí, en vez de ser esas personas que solamente estamos enfocados en qué bestia, qué pasó en el Congreso, etcétera, que nuestro testimonio de cómo nos amamos como esposo y esposa sea la mejor apologética en un mundo que no entiende qué es el amor, que no entiende qué es ser varón, que no entiende qué es ser mujer. Que personas puedan ver a matrimonios en esta habitación y en nuestra iglesia y puedan decir, por tu gracia, no por nosotros, pero por tu gracia, decir, qué increíble que es eso. No tiene sentido, pero qué hermoso. Y eso les atraiga a ti, Padre. Te pido, Padre, ahora que tú hagas la obra que solo tú puedes hacer con tu Espíritu Santo. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.